Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta nueva semana y a este comienzo aquí en Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Gracias, amados hermanos, por acompañarnos. Gracias por enviarnos sus mensajes de aprecio hacia esta programación de Israel Casa Integral. Tiempo especial, aprendiendo la palabra, amando la palabra, viviendo la palabra y como testimonio a las naciones, estudiando nuestra amada Kadosh Torah. Bien, mis amados hermanos, culminamos una jornada la semana anterior con un tema muy interesante respecto de ¿murió Yeshua en una cruz o en un madero? Gracias por todos sus comentarios, sus mensajes. Fue una jornada maravillosa. Y nos enfrentamos en esta siguiente semana a otro tema extraordinariamente, dígalo conmigo, apasionante, un tema apasionante. Yo me deleito, la verdad, mis amados hermanos, el día en la preparación, en la escudriñar, buscar, leer mucho sobre cada tema, prepararme en lo mejor posible, de tal manera que ustedes, amados hermanos, discípulos y todos aquellos que forman también parte directa de Israel Casa Integral puedan recibir una palabra de bendición, de fundamento y que aprendamos. Recuerden que estamos en el nivel 3, en el nivel de Torah. Y aquí no estamos simplemente recibiendo, como diría un dicho por allí en otro tiempo, entra por un oído y sale por el otro. No, estamos aprendiendo el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, como dice el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Bueno, muy bien. Tema para la semana. ¿Por qué razón la gran mayoría de personas que conocen de la palabra, la Biblia, se congregan el día domingo y no en el día de Shabbat? Es un tema muy, pero muy interesante. Vamos a compartir muchos textos bíblicos, vamos a, si me permiten usar la palabra, navegar desde Bereshit, todo el Tanakh, y vamos luego al Brit Hadasha y caminaremos por todos los caminos que caminó nuestro amado Yeshua, de tal manera que Él, que es el camino, la verdad y la vida, nos dirija en la respuesta a este tema tan interesante. Me enviaban un texto, algunos hermanos o varios hermanos me escriben al respecto. Este es un tema también sugerido por uno de ustedes en la programación de Radio Génesis. Y me preguntaba lo siguiente: si en verdad el día de reunirnos es en el día de Shabbat, el día de reposo, ¿por qué entonces la gran mayoría de la humanidad se reúne el domingo? Surge una pregunta y una inquietud muy interesante. Y para la misma, pues hay una respuesta realmente muy sencilla. Recordemos algo, mis amados hermanos. No porque la mayoría haga algo es lo correcto. ¿Vamos bien? No porque la mayoría hagan algo en particular es lo correcto. Veámoslo un poco más a fondo. Si nosotros miramos los modelos en la Biblia, notaremos que en la Biblia no se habla de mayoría. Ninguna ordenanza, ningún misbod, ningún decreto, nada que podamos leer en el Tanakh o en el Brit Hadasha nos dice que si la mayoría hacen esto, entonces todos háganlo conforme a la mayoría. Un popular refrán del mundo dice: al país que fueres, haz lo que vieres. Y como diría otro refrán, hoy estoy con muchos refranes,
todos los caminos conducen a Roma. Pues, mis amados hermanos, no funciona así. Porque puede ser que todos los caminos conduzcan a Roma, pero el único camino que conduce a la verdad, a la vida eterna y al chalón es nuestro amado Yeshua cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. De tal manera, mis amados hermanos, que esa gran mayoría hace esta convocatoria para día domingo. Pero recordemos hombres como, por ejemplo, Daniel. Daniel básicamente estuvo acompañado por 3 de sus jóvenes cuando fue al foso. Recordemos al mismo Noach. El mismo Noach fue acompañado por su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Frente a toda la humanidad, es decir, que no era la mayoría, por favor, no era la mayoría. Veamos nuestro mismo amado Mashiach. Yeshua estuvo rodeado de muchas personas, obviamente, sus discípulos, y hubo un círculo muy íntimo, muy directo, cual conocemos como los 12 discípulos. Había un círculo siguiente de hombres muy cercanos, siervos, y que la Biblia nos los menciona en tantos pasajes en los que ellos emprendían la labor y el desarrollo del ministerio. Asimismo, Pablo, entre otros, tenía junto con él hombres como Tito, como Timoteo, entre otros, que formaban parte de esos círculos cercanos. Pero cuando miramos realmente los momentos críticos tanto de Yeshua como el mismo Pablo, ya que lo mencioné, nos daremos cuenta que no hubo gran mayoría. Prácticamente los discípulos dejaron de lado a Yeshua. Y a los pocos días, es decir, después de su muerte, ellos prácticamente decidieron regresar. Usted conoce las historias, se fueron de nuevo a la pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera conclusión en principio de nuestro tema es que guardar el día de reposo, Shabbat, y congregarnos en Shabbat es una ordenanza establecida a la luz de la palabra. Por lo tanto, cuando estudiemos esta semana el tema y concluyamos que reunirse el día domingo obedece a una ordenanza de un hombre, Constantino, por allá por el año 321, que decidió retirar la convocatoria de Shabbat, el mandamiento de Shabbat, el mandamiento número 4, y convertirlo a domingo con el tema, comillas, de resurrección, y con esto arreglamos todo. Entonces, mis amados hermanos, este tema para la semana lo vamos a manejar con muchos textos bíblicos, lo vamos a escudriñar, lo vamos a meditar y llegaremos, repito, a nuestra gran conclusión. Demos comienzo con una lectura, por favor, y acompáñenme al libro de los Salmos, Tehilim. Vamos a tomar un texto en el capítulo 95 del libro de los Salmos. Acompáñenme, por favor. Léalo conmigo, vamos a leerlo por lo menos hasta el verso 8. Acompáñenme en la lectura, por favor. Venid, aclamemos alegremente a Hashem. Cantemos con júbilo a la roca. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Verso 3. Porque Adonai es Adonai grande, Rey grande sobre todos los ídolos, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de las montañas son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adorémosle y postrémonos. Por favor, les pido, amados hermanos, subraye esta expresión postrémonos, que es un verbo, por supuesto. Arrodillémonos y subraye la palabra arrodillémonos, postrémonos, arrodillémonos delante de Hashem, nuestro Elohim, porque Él es nuestro Adonai. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, por favor subraye este verso 8. Si oyeres hoy su voz, pregunto, a propósito de la lectura,
¿qué voz has oído a lo largo de tu vida de primer nivel, segundo nivel y ahora en Torah? ¿Escuchaste una voz romana de Constantino y un concilio de monjes que concluyeron que el mandamiento cuarto, guardar, recordar el día de reposo, había que cambiarlo por un día de resurrección? Cambiar el día santificado por Hashem en la creación en el séptimo día, cambiarlo por un día de resurrección que en ninguna parte y en ningún texto bíblico aparece. Entonces, si oyeres hoy su voz, esta voz que nos está hablando hoy, mis amados hermanos, no endurezcáis vuestro corazón. Por favor, amados hermanos, cuando hablamos de estos temas, como un tema tan interesante de la semana anterior, ¿cuál fue el tema de la cruz? Que tocó muchas sensibilidades por demás. Y por demás toca sensibilidades porque venimos de una tradición desde el mismo Imperio Romano en el que se nos convirtió un símbolo de maldición, se nos convirtió en un ídolo de adoración. Y cuando todo este proceso ha sido incrustado, tal vez injertado, tal vez inyectado, no sé si esa palabra suene muy fuerte, pero ahora que está tan de moda la vacuna, cuando nos han inyectado a lo largo de nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra adolescencia, el catecismo, los sacramentos y cuánta cosa, a lo largo de la historia de nuestros días contados, nos indicaron la cruz, la cruz, la cruz. Espero que el programa haya sido suficientemente claro. Por lo tanto, amados, este es otro tema en el que necesitamos que nuestro corazón no se endurezca. Ese corazón de piedra no puede estar aquí. Hoy necesitamos corazones dispuestos a escuchar la palabra, a discernir la palabra. Escoger, revisad, escudriñad lo bueno y desechad lo malo. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaj en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Oh, aleluya, verso 11, que no entrarían en mi reposo. Este es el término del texto del libro de los Salmos, capítulo 95, verso del 1 al 11. En este orden de ideas, amados hermanos, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Hitgalut, en el capítulo 14, libro de Apocalipsis, capítulo 14. Voy muy lento, recuerden que siempre iniciamos la semana con mucha lentitud. Alguien me decía, pastor, usted habla con mucha rapidez, habla muy rápido. Estoy procurando hacerlo un poco más lento. Ok, estoy tratando y creo que puedo hacerlo mejor entonces. Libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 7. Voy a ir muy lento porque necesito, hermanos, que esta semana haya claridad en el corazón de muchos que todavía hoy se cuestionan en su corazón, en su familia, en su entorno, ¿por qué congregarse en el día de Shabbat? ¿Y por qué la mayoría de gente se congrega en el día domingo, llamado el día de la resurrección? ¿De dónde acá y desde cuándo surgió esa situación? Haciendo claridad en esto, entonces tendremos la verdad. Y dice el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, cuando conozcas la verdad, entonces serás libre. Y no solamente libre, verdaderamente libre. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, vamos a tomar el verso 6 en adelante. Verso 5 en adelante. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré. Y he aquí un caballo negro y el que le montaba tenía una balanza en la mano. Verso 6.
Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. No dañes el aceite ni el vino. Y estas 2 palabras, aceite y vino, tienen por favor una representación bíblica extraordinariamente importante. Cuando hablamos del aceite, estamos refiriéndonos, y escríbalo por favor allí en sus anotaciones, a lo que conocemos como la unción. En el aceite está la unción. Pero también nos habla del vino y dice: no dañes el aceite y no dañes el vino. Y cuando hablamos del vino, nos está hablando de la vid verdadera. Apartados de ti, amado Hashem, que eres la vid verdadera, nada podemos hacer, porque esa vid representa la vida. Por eso cuando celebramos nuestro tiempo de Shabbat y Havdalah, al tomar el vino decimos Lehaim, por la vida, porque tú eres el dador de la vida, y nosotros, apartados de ti, apartados de la vida en Hashem, no somos más que oscuridad y tinieblas y enfermedad y ruina y miseria. Entonces, mis amados hermanos, dice este texto: no dañéis la unción, no dañéis la vida, el aceite y el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muy bien. En estos primeros textos que estamos tomando para dar comienzo a nuestra semana, pues inmediatamente entendiendo estas escrituras, debemos ir al principio, al Bereshit, al comienzo. Probablemente vamos a tener que parafrasear algunos textos, obviamente, puesto que nos tomaría mucho tiempo retomar toda la historia que en su gran mayoría, pues todos ustedes, mis amados hermanos, ya conocemos. Ya sabemos cuál es su origen, cuál es su principio. Vamos a ir, por favor, al libro de Bereshit. Acompáñenme. Génesis capítulo 2, leámoslo desde el verso 1 para comprender el contexto. Con mucha atención, hermanos, requiero de ustedes en esta semana suma atención. Recuerden, yo estoy haciendo mi labor, no solamente pastoral, estoy haciendo mi labor como maestro, como enseñanza, como la escuela, la universidad a la que tú asistes, a tu discipulado. Por lo tanto, yo les entregaré un estudio, un material básico del cual ustedes, tomando atenta nota, escriban, dice la pastora Pili, escriban, porque el que no escribe se le olvida. Yo escribo, hermanos, yo tengo notas y tengo que escribir, porque sí, a mí se me olvidan muchas cosas, necesito escribir. Cuando escribimos aprendemos 2 veces. Y entonces, mis amados hermanos, cuando escribimos y subrayamos en nuestra Biblia, entonces tenemos una mejor cercanía con lo que estamos aprendiendo. Por lo tanto, su tarea y su responsabilidad es prestar mucha atención, escudriñar la palabra y profundizar en el tema. Bereshit capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Hashem en el día 7º la obra que hizo. Aquí estamos hablando de la creación. ¿Cuándo terminó Hashem la creación? En el día 7º. Entonces, si terminó en el día 7º, nos está indicando que hubo un día primero, un día segundo, un día tercero, un día cuarto, un día quinto, un día sexto y, por supuesto, un día 7º. Importantísimo lo que la palabra nos está indicando en este punto. Entonces acabó Hashem en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Por favor, subraye que Hashem reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. Esta palabra reposó, como la conocemos, en el reposo, más que el reposo en el sentido de descansar, realmente la palabra aquí correcta en la traducción debería ser cesar,
cesó, es decir, terminó su labor, dejó de hacer. Y sobre esto vamos a trabajar en el transcurso de la semana porque es bien importante que clarifiquemos esta expresión. Hermanos, por favor, atención a esta expresión. Hashem en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día y en el día sexto culmina con la creación del varón y la varona a su imagen y a su semejanza. Y vio que era bueno en gran manera. Pero al siguiente día, en el día séptimo, en ese día, Él entró en un día de cesar. Dejó de crear, dejó y culminó toda la obra, absolutamente toda. Esto es muy importante que lo tengamos presente, hermanos, porque hasta el día de hoy ya Hashem cesó la creación. Esto no indica que Él no esté presente haciendo las cosas día a día. Por supuesto, Hashem está con nosotros cada día, hasta lo último de la tierra, hasta el último momento en la creación y en la eternidad. Hashem estará con nosotros, siempre. Pero la creación la cumplió en 6 días y en el día séptimo dice textualmente que dejó de crear. Repito, más que reposar en el sentido de decir, bueno, Hashem llegó al día sexto y terminó tan agotado y cansado, fatigado de la creación y decidió entonces tomarse el día séptimo para reposar. No, básicamente, repito, y perdónenme que lo insista, lo que hizo fue cesar, culminó su labor de creación. Ahora, es fundamental que tengamos presente, amados hermanos, que la manera como se cuentan los días en el contexto bíblico, en el contexto hebreo, en el contexto toraico, no es la manera como contamos los días en el contexto romano o greco-romano que conocemos hoy. Me explico. En nuestros tiempos, para nuestros días desde hace muchos años, milenios, los días se han tomado desde el calendario romano o greco-romano que dan comienzo a la medianoche. Usted recuerda, recordará usted, mi amado hermano, que un 31 de diciembre a las 12 de la noche se deja caer una esfera en la ciudad de New York, celebrando el cierre de un año y el comienzo de un nuevo año. ¿A qué hora? A las 12 de la noche. Así se cierra un año y así se cierra un día. A las 12 de la noche cierra un día y empieza un nuevo día, en el contexto, repito, del calendario greco-romano. En el contexto del calendario hebreo, y ya iremos a los textos bíblicos y demás, veremos cómo la palabra nos indica que las convocatorias, o mejor, los días bíblicos, primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo día, dan comienzo de tarde en tarde. De tarde en tarde. Y esto lo menciono con mucha pausa, porque para que entendamos la resurrección de Yeshua, necesitamos conocer específicamente el orden de los días de tarde en tarde. A nosotros nos han enseñado desde el calendario 1 y el nivel 2 que nuestro amado Yeshua fue crucificado en un día viernes a las 3 de la tarde, murió. Dice que el texto dice que pasarán 3 días y 4 noches, y si nosotros hacemos esa matemática, pues de ninguna manera nos dará que resucitó el día domingo, como lo hemos visto en el calendario, repito, en el nivel 1 y en el nivel 2. Entonces, a toda esta información junta, se nos hace necesario bíblicamente, con Torah, hacerle auditoría para que establezcamos dónde están esas diferencias teológicamente hasta nuestros días, y necesitamos reaprender y de hecho corregir esta situación. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces voy a repetir esta porción del verso 3. Del verso 2, acabó Adonai en el día séptimo la obra de preparación, de creación, de construcción que hizo, y cesó el día séptimo toda la obra, cesó toda la construcción, terminó la construcción, terminó la creación y hasta ahí, ese día culminó. Verso 3. Por favor, subraya el verso 3.
Y bendijo Adonai al séptimo día y lo santificó. Por favor, amados hermanos, esto es lo más importante que podemos aprender cuando venimos a Torah con absoluta claridad. No lo dice el pastor Alfaro, no lo dice Israel Casa Integral, lo dice nuestra Kadosh Biblia, la Kadosh Torah, en el libro de Bereshit, capítulo 2, verso 3. Lo voy a repetir, por favor, téngalo presente. Y bendijo Adonai el séptimo día. ¿Cuál fue el séptimo día? Después del día sexto. Después del día sexto hubo un día séptimo. Y en el día sexto concluye la construcción entregando la vida para el varón, para el ish y para la isha, la varona. Y al séptimo día, es decir, al atardecer del día sexto hasta el atardecer del día séptimo, entonces, ¿qué hizo Hashem? Dice, cesó. Inmediatamente cesó toda la obra que había hecho en la creación y lo bendijo y santificó el séptimo día. Entonces, hagámonos una primera pausa de conclusión en sus notas. Usted está tomando anotación, por favor, concluyamos en este punto. Indíqueme, por favor, aquí en el chat, interactuemos, dice la pastora Pili, interactuemos, escríbanme, por favor, algún texto bíblico que usted conoce, que le han enseñado, que usted ha leído, o que le han indicado algunas personas, pastores, etcétera, en el que se mencione el día de reposo será el domingo, o el día de resurrección será el domingo. Por favor, indíqueme en qué texto aparece esto. Indíqueme, por favor, en qué texto de nuestra Biblia, de la palabra de Hashem, de la santa palabra de Hashem, que es santa, no el instrumento, no el papel, estoy hablando de la palabra de Hashem, se nos dice que se santificó el día domingo. Porque entonces surge inmediatamente una pregunta. O nosotros estamos obedeciendo lo que la palabra nos enseña, nos indica, o estamos obedeciendo lo que un hombre, un concilio, una teología, una filosofía determinó que el hombre debería hacer. Entonces, si no encontramos ningún texto bíblico que nos diga que debemos reunirnos o congregarnos para un día domingo santificado, el día domingo, entonces, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A las multitudes que se reúnen en el día domingo o a lo que la Kadosh Torah nos está indicando? ¿Vamos bien? Sigamos en la lectura. ¿Por qué es tan importante este texto, hermanos? Porque entendemos con absoluta claridad que ese séptimo día fue bendecido y fue santificado. Pero por favor, preste mucha atención. Dio comienzo el día séptimo, el día sexto, que para nuestro tiempo en el vocabulario nuestro es viernes, que ustedes saben perfectamente, amados hermanos, que en nuestras Biblias no hay lunes, no hay martes, no hay miércoles, no hay jueves, no hay viernes, solamente el sábado, Shabbat. Amén. Entonces, para comprenderlo, en el día sexto, que aquí equivale al día viernes, da comienzo, el día séptimo da comienzo. En el día sexto, al atardecer, viernes al atardecer. ¿Qué es la atardecer? A la caída del sol. Y esto es muy importante, por favor. Vamos a ver algunos textos más adelante que nos hablan sobre la caída del sol, cuando Pablo predicó y extendió el día de Shabbat hasta después de la caída del sol y compartieron el pan y enseñó y extendió la enseñanza porque al día siguiente debía viajar, ¿recuerdan? Y sucedió la historia del joven que estaba en una ventana y se quedó dormido y cayó de la ventana, etc. Esto tiene que ver con lo que estamos precisamente anunciando ahora. Entonces, da comienzo el día viernes a la caída del sol,
lo que llamamos la caída del sol en la oscuridad, digamos, y luego va a transcurrir durante toda esta noche y durante todo el día hasta el atardecer o la caída del sol del día de Shabbat. Ese es el día séptimo. ¿Cuándo Hashem bendice ese día séptimo? Lo bendice y lo santifica cuando el día, desde la noche anterior hasta la noche siguiente, cierra el día de Shabbat. En el cierre, Él bendice y santifica el día de Shabbat. Esto es muy importante, hermanos, para que tengamos claridad con respecto a lo que se ha llamado el día de resurrección. Recuerden que el Shabbat fue creado no para Hashem, para el hombre. Vamos a ir un poco más adelante a ese detalle. Ahora bien, en este orden de ideas vamos a avanzar, por favor, al libro de Shemot, Éxodo. Y por favor, ¿a dónde más podemos ir sino al capítulo glorioso, apasionante de Éxodo, capítulo 20? Apasiono ese texto, la verdad. Si ustedes me conocen de cerca, sabrán que es un texto que menciono con mucha frecuencia, porque aquí está la sustancia, aquí está el todo de lo que hoy somos, de lo que la vida del ser humano debe ser y de lo que la congregación, la comunidad, la familia de Hashem debe vivir. En el libro de Shemot, en el capítulo 20, se nos habla puntualmente de las palabras. Las palabras, ya lo hemos explicado en el parashá correspondiente, cuando se nos dice que los mandamientos. Pero realmente, si usted observa, el capítulo 20, verso 1 dice, y habló Adonai todas estas palabras. Observen que el texto no dice, y dijo Adonai estos mandamientos, o dio Adonai estos mandamientos, no. Y habló Adonai todas estas palabras. Verso 2. Yo soy Adonai, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo primero que vemos en el verso 2 de Éxodo 20 es la bondad y la misericordia de Hashem hacia su pueblo. ¿A cuál pueblo? A nosotros, el pueblo escogido, el pueblo llamado, el pueblo que tenemos el privilegio de ser. Usted me va a decir, pero pastor, yo no soy nacido en Israel, yo no vengo de una comunidad judía. Nada tiene que ver eso, y lo veremos en esta semana en los textos bíblicos para que haya claridad absoluta sobre el tema. Nada tiene que ver. Nosotros somos la casa de Israel y es importante que lo tenga, porque la palabra nos enseña, y dice el libro de Isaías, así todos aquellos que donde quiera que se encuentren sobre la faz de la tierra y me reconozcan y reciban de mi palabra y amen la palabra y aprendan la palabra y vivan la palabra y celebren las convocatorias y estén en el tiempo de reposo para el día de Shabbat, ese será mi pueblo. Entonces, mi amado hermano, nada tiene que ver que seas de México, de Colombia, de Ecuador, de cualquier otra parte del mundo. Nada tiene que ver. Somos el pueblo escogido. Amén. Esta es nuestra identidad. No tendrás ídolos ajenos delante de mí. No tendrás ídolos ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Por favor, préstele mucha atención a este segundo mandamiento. De hecho, me parece muy oportuno. Yo lo puedo hacer, de hecho ya lo hice, pero quisiera que usted, amado hermano, que me está escuchando, y vamos a tener una semana muy ocupada, por favor, hagan esta tarea. Atención, homework. Tarea en casa. Tome los mandamientos, las palabras que fueron inscritas por el nivel 1, los mandamientos del nivel 1, y haga un paralelo entre los mandamientos del nivel 1 y los mandamientos de la Torah. Porque, para serles sincero, hicimos una tarea justo con la pastora Pili. Nos tomamos el tiempo, les hablé sobre el texto de la Biblia del nivel 1 que todos pueden tener en casa. Y podemos notar que en los textos hay una variedad con respecto a la original. Este mandamiento 2, de hecho,
no existe. Lo quitaron. ¿Y por qué lo quitaron en el nivel 1? Porque obviamente si hay algo que el nivel 1 tiene son idolatría e imágenes, e imágenes, e imágenes, e imágenes, y santos, y santos, y santas, y santas, y santos, y santas, y santas, y santos, por todas partes. Por lo tanto, se está omitiendo, para no decir violando, el mandamiento 2. Verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, no te inclinarás a ellas. Por favor, no te inclinarás a ellas. Amados hermanos del nivel 1, ¿qué Biblia lees o qué es lo que lees y omites o pasas por alto? ¿Cómo podemos ver a todos estos hombres, comillas, sacerdotes, inclinándose y postrándose y humillándose y haciendo todo tipo de reverencias frente a imágenes de bronce, de hierro, de metal, de madera, de cobre, de lo que sea? Por favor. ¿Y es que acaso la palabra nos indica que no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Adonai tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen? Y hago misericordia a millares, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, mis palabras. Amados, aquí nos incluimos precisamente como Israel, como casa de Israel. No importa tu nación, de qué país vienes, qué idioma hables, dice que hago misericordia. Hashem, en su infinita bondad y misericordia, dice que a millares de millares por toda la tierra, a quienes le aman y guardan sus palabras, a ellos los toma como su pueblo. Verso 7. Verso 7 es la palabra número 3. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Adonai al que tomare su nombre en vano. Por favor, si en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Adonai establece, como lo leímos en el texto anterior, que veníamos considerando en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el verso 3, Hashem Adonai reposa, cesa de crear en el día séptimo y lo bendice y cierra la tarde del día séptimo y lo santifica. Entonces, ¿de qué manera y en qué forma y cómo pudo pasar que un hombre, humanamente hablando, un hombre, se haya atrevido a tomar el día de reposo y quitarlo de nuestros textos, de la palabra Kadosh, y convertirlo a otra fecha? También entraremos a hablar un poco más en detalle esto un poco más adelante en el transcurso de la semana. Vamos entonces inmediatamente al verso 8, que es en el que nos vamos a detener un momento. Y por favor, grábenselo en sus corazones ahora mismo, en sus corazones. Del corazón a la mente es la distancia más extensa que podemos tener. Del corazón a la mente, grabémoslo. El octavo verso del capítulo 20 de Shemot es el cuarto mandamiento, la cuarta palabra. Dice, acuérdate. En algunos textos dice, recuerda. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por favor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es tan extremadamente importante esta expresión que la pregunta es, ¿cómo es? Volvamos al principio de nuestro comienzo de hoy, en esa redundancia, nuestro principio de nuestro comienzo de hoy. Entonces, ¿por qué las multitudes celebran el domingo? Si el único día en toda la expresión bíblica que tenemos en nuestras manos, aun si usted va con los libros deuterocanónicos o apócrifos o como los quieras llamar, si todavía aún vas a esos libros, encontrarás que en ninguna parte aparece de ninguna manera que el día domingo haya sido santificado. No. El día de reposo, Shabbat, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 7 días
7 días, 6 días de creación y un día al cierre de ese día, el tiempo de bendición y de santificación. Entonces, siguiendo este ejemplo que estamos tratando hasta ahora, según el texto bíblico, el ejemplo de nuestro amado Yeshua HaMashiach, el hombre había de reposar durante este sagrado día. Debía cesar de hacer actividades para que, mientras completara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis a nuestra historia. Quiero que invitarlos, amados hermanos, a que meditemos, hagamos una auditoría en este sentido. Pregunta, contéstenme por favor aquí en el chat. Adán, la varona, Adán, el Ish y la varona, la Isha, celebraron el Shabbat. Buena pregunta. Hagamos una evaluación al respecto. En la primera semana, la que vamos a llamar la gran semana de la creación, ubiquémonos históricamente según el relato de Génesis, la creación. En esa semana, Hashem crea en cada uno de los días, tiene un tiempo de creación. Crea la luz, crea los animales, los vegetales, los ríos, las aguas, las estrellas, el cielo, todo lo existente, los árboles, las plantas, etc. Y en el sexto día, el día 6, que es lo que llamamos el 6 lo conocemos como el número del hombre, en el día 6 crea la humanidad, la pareja, el hombre y la mujer. Esa tarde concluye, en el día 6 concluye con la creación del varón y la mujer y entra a su reposo, comillas, a culminó. Y durante el día 7 lo que inmediatamente hace es Hashem, tomar el día de reposo. Y repito, ese día de reposo no para descansar y decir, wow, qué jornada tan dura he tenido durante estos 6 días, qué preocupación, qué cansancio, qué fatiga. No, durante el día 7, Hashem simplemente se toma la oportunidad para decir, ahora puedo contemplar toda mi creación y puedo tomar al varón y a la varona e invitarlos a hacer un tour por toda la creación de tal manera que ellos entiendan para sí cómo durante 6 días se trabaja, pero en el día 7 se cesa toda actividad. Entonces, ¿tenían que descansar el varón y la varona en la primera semana de la creación? Por supuesto, la respuesta es no. Porque obviamente apenas habían sido creados el día anterior y el Eterno no los trajo al siguiente día a guardar el día de reposo, porque ¿de qué iban a descansar si apenas los había creado? Me están captando, es decir, para que ellos entraran a su reposo o a su cese de actividades, tenían que tener actividades, pero habían pasado 6 días de creación, son creados ellos en el día 6 y al siguiente día tenían que guardar el cese, el reposo del Shabbat, no. Pero en el día 7, Hashem se toma el tiempo con el varón y la varona, que era la cúspide de la creación, de toda su creación durante los 6 días anteriores, y les dice, ahora que he cesado de hacer toda la creación, vengan conmigo y les enseñaré cómo guardar un día de reposo. Entonces lo primero que él les dice es, evidentemente lo primero que Hashem les va a decir ahora es, 6 días trabajarán y en el 7º día guardarán el día de reposo. Es decir, que a la siguiente semana, después de lo que llamaríamos como la gran semana de la creación, en el primer Shabbat, Adán y la varona no guardaron ese Shabbat, digo, en el sentido de que solamente Hashem los está instruyendo de cómo guardar el día de reposo. Él les está diciendo, tomen mi vida, mi testimonio y entiendan lo que he hecho. Trabajé durante 6 días en la creación y en este día he cesado de crear porque lo tengo para entrar a mi reposo. Y este reposo, amados hermanos, no es descanso.
Nosotros en el tiempo moderno pensamos, cuando hablamos de descansar el séptimo día, pensamos que es sentarnos en un sofá cómodo, estar en cama durante todo el día, mirar la televisión, mirar deportes, el canal de deportes a quienes les gustan los deportes, o pensar que vamos de pesca y eso es un día de reposo. No, hermanos. El día de reposo, el día de Shabbat mejor, es el día de intimidad, es el día en el que estamos agradecidos con Hashem y nos presentamos con Él durante todo el tiempo de Shabbat, es decir, desde el día sexto al atardecer hasta el cierre del día séptimo al atardecer. Durante esa jornada lo que hacemos es estar en la palabra, estudiar la parashá, estar en los devocionales, estudiar el aliyá, estar en las reuniones que tenemos durante todo el tiempo, la palabra, y dar gratitud a Hashem por todo lo que nos ha entregado durante esos 6 días. Ahora, en la segunda semana de la creación, ahora sí, entonces el varón, el ish, y la varona, la isha, ahora van a trabajar durante esos 6 días y en el día séptimo siguiente, ahora sí entrarán a su día de Shabbat. Interesante, mis amados hermanos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Entonces creo que es un tiempo para que hagamos una pequeña pausa y continuamos en unos segundos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bueno, muy bien, vamos bien. Estamos apenas dando la introducción, el abrebocas a lo que va a ser o a lo que es este tema de semana, por demás, repito, apasionante. Entonces, vamos en este punto. Los primeros 6 días de esta semana, de esta gran semana de la creación, fueron dados al hombre. El Eterno entrega estos días al hombre. ¿Para qué? Para que él ahora se ocupe de su trabajo. Asimismo, como Hashem se ocupó de crear durante estos 6 días, durante ese periodo de semana, entonces ahora el hombre va también a desarrollar una jornada de 6 días de trabajo para que venga también a su vez al día séptimo y entre al cese de esa actividad tal cual como Hashem así lo hizo. Acompáñenme por favor a un texto en el libro de Isaías, en el capítulo 58. Libro de Isaías en el capítulo 58 es un texto muy interesante. No sé cuántos de ustedes lo han podido leer con detenimiento. Seguro que muchos ya lo han leído, pero vamos a escudriñar este texto. Isaías capítulo 58, vamos a tomarlo desde el verso 13. Por favor, acompáñeme desde el verso 13. Este capítulo, en este verso 13, trae un título consigo, dice, la observancia del día de Shabbat. La observancia del día de Shabbat. Atención, amados hermanos, mucha atención. Si retrajeres del día de reposo tu pie, si retrajeres del día de reposo del Shabbat tu pie, de hacer la voluntad en mi día Kadosh, y lo llamares delicia, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Voy a leerlo nuevamente. A ver, voy a tomar otra versión. Permítame un momento. Tengo aquí otra versión. Permítame. Vamos a entrar a ese texto. Voy a leerlo en otra versión para saber cómo me indica el libro de Isaías, capítulo 58, verso 13. Permítanme un segundo. Isaías, capítulo 58. Vaya por favor a su Biblia, vaya a su Biblia. No se quede solamente con lo que yo estoy mencionando, vaya a su Biblia. En este texto dice, la observancia del Shabbat. Dice esta versión, si te abstienes de pisotear el Shabbat, si te abstienes de pisotear el Shabbat, de encargarte de tus negocios en mi día Kadosh, si llamas al Shabbat delicia,
al día consagrado de Adonai, honorable, y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia. Verso 14, ¿está conmigo, hermano? Los hermanos, hermanas, ¿están leyendo conmigo, por favor? Entonces podrás buscar el favor de Adonai, yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Voy a leerlo nuevamente en esta versión. Verso 14, entonces te deleitarás en Adonai y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai ha hablado. Estamos muy cerca en esa versión. Muy bien. ¿De qué nos está hablando esta palabra? Nos está indicando de que evidentemente el día de Shabbat es el día del deleite, es la delicia, dice esta palabra. Si tú decides caminar en el día santificado y bendecido por Hashem, caminar en tu propia voluntad, en tu propio pensamiento, en tu propia intención, de acuerdo a lo que a ti te parece, como a ti te parece, y como lo hicimos durante tantos años, por desconocimiento o por ignorancia. Acuérdense que aquí hay dos palabras muy interesantes para tratar. Tal vez puedo dejar un segundo punto a la tarea. Y gracias por los que envían las tareas. Muchas gracias. Eso me muestra su interés por prepararnos. ¿Cuál es la diferencia o defina mejor? Sencillo, vea un diccionario, búsquelo aquí si quiere en internet, Wikipedia. ¿Qué significa la palabra ignorancia y cuál es el significado de la palabra omisión, más que omisión, por ignorancia o por desconocimiento? ¿Qué significa que nosotros desconocemos? Saben, durante muchos años pasamos sin celebrar Shabbat, sin guardar Shabbat. Es más, si alguien nos decía guardar Shabbat, inmediatamente decíamos, no, momentico, eso ya fue abolido, eso es una cosa de los judíos, eso no tiene nada que ver conmigo. Ignorancia o desconocimiento. Porque si nosotros, sabiendo lo que la palabra dice, lo que escrito está, ¿qué decía Yeshua? Escrito está. Él no decía lo que Constantino dijo, lo que el concilio de Nicea dijo. No, por favor, escrito está lo que mi padre escribió. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, mis amados hermanos, vamos a ir un momento ahora que estamos en este texto de Isaías. Vayamos inmediatamente al Brit Hadasha y entremos al libro de los Hebreos, nada más y nada menos, en el capítulo 4 y veamos una porción, veámoslo desde el verso 1 en adelante. Libro de Hebreos capítulo 4, dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Permítame, lo leo nuevamente porque esto necesita estar supremamente claro y espero que tú estés leyendo conmigo, amado hermano, amada hermana, por favor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A nosotros se nos anunció la Torá, a nosotros se nos anunciaron las palabras, a nosotros se nos enseñaron los mandamientos, a nosotros se nos enseñó la liturgia del templo, a nosotros se nos enseñó toda la enseñanza de las ordenanzas y los mandamientos y los misbot. Pero sin embargo, hasta nuestros días no. Hoy la gente se pregunta por qué se lavan las manos. Hoy la gente se pregunta por qué utilizan un talí. Hoy la gente dice, pero por qué encienden velas. Hoy la gente dice, pero por qué guardan Shabbat y por qué parten pan y comparten el vino. ¿Qué es eso que ustedes están haciendo? ¿De dónde acá salen ustedes con todo esto? ¿Quién dijo que no coman cerdo? ¿Por qué no comer camarón? Todo lo rico que son los y afrodisíacos. No, por favor. Ignorancia o desconocimiento. Porque lo grave que estamos tratando hoy aquí es
si evidentemente conociendo, sabiendo, leyendo, estudiando y aprendiendo la palabra, seguimos haciendo lo que el mundo dice, lo que el concilio dijo, lo que Constantino dijo, lo que el emperador romano dijo que teníamos que hacer. Si todavía estamos en ese nivel, entonces la situación es muy, muy, muy delicada. Verso 3. Pero los que hemos creído, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mi amado hermanos, si este tema que estamos tratando respecto de Shabbat y día dominical, si esto tú no lo estás recibiendo en tu corazón por fe, mi amado hermano, apague y vámonos. Porque si el Eterno dispuso este tema en nuestros corazones para que todos lo recibamos, tanto ustedes como yo, es porque Hachén tiene un propósito en este tema. Pero si nosotros por el pensamiento del hombre, por la razón del hombre, por el entendimiento humano, por el concepto denominacional, por el concepto conciliar o por el concepto mío, no recibo esta palabra, entonces, ¿qué dice inmediatamente el verso? Pero los que hemos creído entramos en el Shabbat. Para quienes hemos recibido esta palabra en fe, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Todos aquellos no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó, cesó. Recuerden que la palabra reposó es cesar. La palabra reposo no es descanso. La palabra reposo en el shalom, en la paz, en el cesar de la creación. Hachén cesó Adonai de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. ¿Por qué entonces las multitudes celebran domingo? Porque leyendo y estudiando y aprendiendo magister en teología, en divinidades y todo lo que usted quiera pensar, y leyeron el texto, y entonces, si tenemos unos minutos para cerrar, 3 minuticos y cierro. Hermanos, si usted pregunta a algún pastor, y estoy seguro que muchos de ustedes consultaron a sus pastores, ¿por qué no nos reunimos en Shabbat? Probablemente la respuesta haya sido porque esos mandamientos fueron abolidos. Probablemente es la respuesta más típica que encontramos. Porque esos mandamientos son del Antiguo Testamento, eso ya fue abolido. Así, mi querido amado pastor, o sea que entonces es permitido robar, matar, adulterar y todo lo demás, codiciar, etc. O sea, están abolidos, están permitidos, están guardados 9 mandamientos, pero el 4º mandamiento, ese no importa, ese de Shabbat, ese ya fue abolido por la gracia, estamos en la gracia, y entonces por la gracia el Shabbat ya no existe. Un momento, amados hermanos, porque es que la lectura del 4º mandamiento es importantísima. Terminó Hashem en el día séptimo y al cierre de Shabbat, al atardecer, bendijo y santificó el día de reposo. Y eso no lo santificó para los judíos. Ahí no dice para que los judíos celebren el Shabbat. Lo santificó para toda la creación, para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Entonces, ¿de dónde acá hemos omitido la santificación del día de reposo y lo hemos cambiado para otro día? Mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta este punto. Grandioso. Espero que el tema esté siendo en verdad de su agrado, porque es un tema que vale la pena escudriñar con lupa y entrar y caminar en este proceso. Cuando Adonai ha cesado su obra de crear, entonces inmediatamente entregó una bendición y santificó ese maravilloso día de Shabbat. Extraordinario. Cuando consultamos con los pastores y nos dicen que esto fue abolido, cada uno tendrá su propia versión. Incluso algún amigo me dijo, mire hermano, cuando Josué detuvo el sol, ahí cambió.
el día y cambió todo porque se detuvo por un tiempo, 24 horas del día. Y cosas como estas podrían suceder. Todo esto, buscamos muchas maneras y formas de excusarnos, pero la palabra es viva, eficaz y penetrante. La palabra es, fue, es y será. Aunque la palabra no tiene presente, pasado y futuro, la palabra es. Pero para que lo comprendamos en nuestra gramática, la palabra fue, es y será para la eternidad. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana continuaremos. Mucho trabajo nos espera esta semana. Espero que la introducción al tema haya sido de su interés. Vamos a escudriñar, vamos a profundizar en la jornada. Así es que sus inquietudes, bienvenidas. Déjenme saber sus comentarios. Hasta el día de mañana, su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muchísimas gracias por acompañarme. Shalom para todos, hermanos. Un feliz día. Gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.